Ángel Valderas Puga, que ya está con nosotros en Reporteros MX. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo lo trata la vida? Estimado Manuel, bien, gracias por lo que se ve. Andas muy despeinado, hace calor, andas con la barba larga. ¿Qué pasó? Bien acá en Querétaro. Y bueno, sí, contento de aumentar mi colaboración con los medios públicos, Manuel. Yo tengo años colaborando con los medios públicos. Desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, comencé a colaborar con Canal 11, con Canal 22, con TV Capital 21, con el Instituto Mexicano de la Radio. O sea que ya tengo 6 años colaborando con los medios públicos. Esta es la primera vez que lo voy a hacer de manera regular con una cápsula pequeña. O sea, nada más. O sea, voy a seguir participando en medios públicos mientras me sigan invitando y lógicamente también en canales de YouTube. Digamos que la única novedad, Manuel, es que ahora va a ser de manera regular todos los martes en el noticiero de Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha, que es de 7 a 8 de la noche, y ahí en el ITER voy a tener una cápsula donde quiero agregar, quiero contribuir a la discusión pública, Manuel, como lo has visto tú, partiendo de lo cuantitativo a lo cualitativo y no al revés. Eso es lo que estoy haciendo en Canal 11 y también por eso me invitaron, ¿no? Mira, y luego a mí me da risa, por ejemplo, aquí dice, Leonardo Vargas dice que soy hipócrita. O sea, pues no entiendo, no sé si es un bot, si es un troll, pero digamos, este tipo de insultos, pues yo creo que no caben, no sé ni quién sea Leonardo Vargas y por qué sería yo hipócrita. Doctor, con todo respeto, yo siento que a los únicos que le molestaría ver la opinión de un hombre de izquierda en medios públicos, pues es a gente de derecha, tan sencillo como eso. Y bueno, pues que se siga desplayando. Yo lo felicito y me alegra mucho que ahora su voz ya no esté limitada nada más al espectro digital, sino al nacional a través de la televisión pública. Doctor Valderas, dice la oposición que la presidenta Sheinbaum debe de urgir inmediatamente restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador, que para cuando felicitan a Daniel Noboa, híjole, que cuando se felicita al reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa. A ver, Manuel, aquí es una cosa muy importante que hay que señalar, la gente que hacemos matemáticas, la gente que tenemos experiencia en análisis de resultados electorales, no nos chupamos el dedo. Mira, yo recuerdo, yo fui de los que en 2000, de hecho quiero hacer mi próxima cápsula para Canal 11 la semana próxima con este tema, Manuel, porque mira, hay una cosa que se llama análisis forense de resultados electorales. Es análisis a toro pasado. O sea, una vez que salen los resultados, tú analizas y hay una primera cosa. Mira, si yo te muestro la gráfica de un electrocardiograma, ni tú, ni yo, ni por ejemplo la China Sibara que le estoy leyendo o Katy, a menos que sean cardiólogos, nos vamos a dar cuenta si hay una cardiopatía. No lo vemos de una gráfica. En el análisis forense, cuando hay algo que no checa, Manuel, que no checa, dices tú, como mínimo te viene la sospecha. Y mira, te voy a compartir dónde viene la sospecha y por qué la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón. Mira, Manuel, voy a exhibir una tremenda irregularidad en los resultados. Ojo, no es un análisis cualitativo de que se convocó estado de excepción, de que la del Consejo Electoral tiene un familiar que es cónsul. No, mira,
Los números de esta elección, Manuel, no son creíbles. Es más, es imposible los resultados de esa segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta quedaron en empate técnico. Empate técnico es, ve la diferencia, punto 17. Eso es empate técnico, podría haber ganado 1-1. Bueno, primera vuelta. Pero, ojo, Manuel, en la primera vuelta hubo 16 candidaturas. 16. Si tú te fijas en este resultado, estamos hablando de 88 puntos. 44 Novoa, 44 Luisa González. 88. ¿Dónde están los otros 12 puntos? Ah, pues los otros 12 puntos se repartieron entre los otros 14 candidatos. Por ejemplo, Leónidas Isa, de Pachacutic, o Andrea González. Si te fijas, de esos 12 puntos, estamos hablando de que prácticamente 8 puntos están ahí, en el tercero y cuarto lugar. ¿Qué pasa en las segundas vueltas, Manuel? En las segundas vueltas se descartan todos los candidatos excepto los dos primeros. Bueno, ahí te va Francia 2022. Bueno, Francia 2022 es un país que tiene segundas vueltas. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué pasa en esas segundas vueltas? Bueno, pues ve en el caso de quien quedó en primer lugar, Emmanuel Macron, en segundo lugar, Marine Le Pen, que le ganó por poquito a Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot. Como ya no aparecen en la boleta en la segunda vuelta, pues entonces, a ver, Manuel, quien votó por Emmanuel Macron en la primera vuelta, uno de esos 9.700.000, pues ese es tu candidato. Vuelves a votar por Emmanuel Macron en la segunda vuelta. Quien votó por Marine Le Pen en la primera vuelta, 8 millones y feria, vuelve a votar por Marine Le Pen, porque son tus candidatos. Pero, Manuel, ¿qué pasa con los que votaron por Mélenchon, por Zemmour, por Pécresse, por Jadot? Tu candidato o tu candidata ya no aparece. Y entonces, o te abstienes, ojo, o te abstienes, o tienes que votar ya no por tu candidato, sino ejercer tu derecho al veto. Por ejemplo, no quieres que quede la ultraderecha de Marine Le Pen, pues te tapas la nariz y votas por Macron. En los países que tienen segunda vuelta, todos los ciudadanos votan primero por tu candidato que quieres y en la segunda ejerces derecho de veto. Si quedó tu candidato, vuelves a votar, pero si no quedó, eliges entre el malo y el peor. Es decir, ya no votas por el mejor para ti, sino por el menos peor. Y entonces, por eso ve que en Francia, donde no hubo fraude en esas elecciones, bueno, pues los votos que fueron, fíjate, votaron por Jean-Luc Mélenchon más de 7 millones, 2 millones y medio por Zemmour, más de 1,5 millones por Valérie Pécresse y más de 1,5 millones por Yannick Jadot. Estamos hablando de 13, 14 millones de votos adicionales. Bueno, ¿a dónde van esos votos? Ahora veamos a la izquierda. Segunda vuelta, Emmanuel Macron. En la primera vuelta votaron 9.700.000 que volvieron a votar por él, pero sacó 9 millones de votos más. ¿De dónde vienen? De los otros candidatos. Y Marine Le Pen aumentó 5 millones de votos. ¿De dónde? De los otros candidatos. Ojo, este es un ejemplo, Manuel, de elecciones sin fraude. Sin fraude. Ahora vámonos a Ecuador. Resulta ser que en la primera vuelta, después de la primera vuelta, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana,
logra un acuerdo con Leónidas Sisa, más que con Leónidas Sisa, con Pachacutic, para que quien quedó en tercer lugar y que tenían más de 500,000 votos, apoyaran a Luisa González. Eso fue un acuerdo y eso es normalísimo en las segundas vueltas. Ojo, Luisa González sacó 44% de los votos, ¿eh? Si haces una alianza con alguien que tiene más de 5 puntos, ya brincaste a 49, Manuel. ¿Y qué pasó? Ahí está Luisa González después del apoyo. Mira, aquí están los resultados de la segunda vuelta, ¿no? Ahí están. Ve nada más. Resulta ser algo increíble. Manuel, no existe ninguna elección sin que haya habido fraude con este comportamiento. Para mí, esta lámina demuestra que hubo un fraude escandaloso, porque resulta ser que Luisa González se quedó con el 44%. Es decir, Luisa González en la segunda vuelta de los otros 14 candidatos sin un acuerdo, nadie votó por ella. Es más, algunos de los que habían votado por ella, 200,000, ya no votaron por ella. Y luego el acuerdo que hizo con Leónidas Sisa de 500,000, tampoco votaron por ella. Y resulta ser que todos fueron a votar por el junior de Daniel Noboa. Por favor. Entonces, yo me pregunto, el comportamiento de estos datos es súper extraño. Esto es el análogo de lo que te acabo de mostrar, es como cuando tú en un electrocardiograma ubicas rápidamente que una persona tiene una cardiopatía o en cualquier imagen de tipo médico o sacas un TAC y descubres que una persona tiene un aneurisma. No son creíbles esos datos, Manuel. No son creíbles. Pero doctor, si usted que está en la comodidad de su casa en Querétaro percibe que hay un evidente fraude electoral, dudo mucho que no se hayan enterado en Ecuador. Mira, he visto análisis, Manuel, y de manera increíble, no he visto números. No he visto a nadie que haga un análisis como este que te acabo de presentar. ¿Por qué? He visto puramente análisis cualitativos, no cuantitativos, como este que te acabo de mostrar. Ahora, ¿por qué? Pues yo tengo desde 2016 analizando resultados electorales. Tengo 19 años, Manuel. Te haces un colmillo, revisas y ubicas. Tienes que tener experiencia, pero te digo, salta a la vista. En este caso es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Luisa González tiene razón. En un país sin fraude se deberían de volver a contar los votos y el argumento principal es que no es posible que los votos de los otros 14 candidatos todos se hayan ido por Noboa después de los problemas con apagones, después del aumento de inseguridad en Ecuador, después de los problemas de que se encontraron cargamentos de plátanos de su propiedad con droga, después del entreguismo a los Estados Unidos. No son creíbles. Para mí es súper recontra evidente. Y ¿sabes qué, Manuel? Yo el mismo día de las elecciones en la noche, fue el domingo, yo este análisis que te acabo de enseñar ya lo tenía el domingo. Dije, no es posible. No es posible porque si ella hizo el acuerdo incluso usted, doctor, ya ve que compartimos un grupo de WhatsApp, ese mismo día usted sacó y compartió esa reflexión. O sea, no le está diciendo en vano. Sí lo dijo ese mismo día, incluso tan solo una hora después de los resultados. Mira, las encuestas daban ganadora a Luisa González, la mayoría de las encuestas. Matemáticamente no es posible. A ver, se llega a esta segunda vuelta, Manuel, con el acuerdo con Pachacutic, que tenía más del 5%. Luisa González llegó a esta elección con el 49% de intenciones de voto mínimo. ¿De dónde sale que ganó Noboa en esta segunda vuelta? Yo no conozco resultados electorales en el mundo en segunda vuelta de este tipo,
Lo más parecido, Manuel, es cuando la izquierda francesa comete el error de dividir el voto con el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, y se ven que o votan por la derecha de Jacques Chirac o votan por la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen. Lo que hace la izquierda francesa compacta, se tapan la nariz y se van a votar por Chirac. Es lo más parecido, pero estos resultados no tienen ni pies ni cabeza y no necesitamos ir a contar los votos o algo así. Solo esta sospecha, Manuel, sería suficiente para volver a contar voto por voto, casilla por casilla. ¿Por qué cuando una candidata de derecha que se dice víctima de un fraude como María Corina Machado en Venezuela tiene todos los reflectores, micrófonos, cámaras, espacios, televisoras, radios, periódicos, periodistas, columnistas, influencers a su disposición para denunciar ese fraude, pero cuando se trata de una candidata de izquierdas, no? Los medios de comunicación, CNN, Telemundo, Univisión, como que ya, Novoa, ganador. No te vayas. E incluso esto lo vi en periódicos mexicanos. Estuve checando el Universal y Reforma, Novoa ganador, y La Jornada incluso lo puso entre comillas, ganador en Ecuador. Es decir, los medios, incluso los mexicanos que no tienen vela en el entierro, o quiero creer yo, intereses o negocios en Ecuador, beneplácitos para irles a arrodillarse ante la narrativa de la derecha en el nivel regional. El País, Manuel, en España, el de Grupo Prisa, que tiene una versión en México, dando por ganadora a Novoa. Yo me pregunto, los europeos, mira, tú viste ahorita en las elecciones de 2024, y lo mismo pasó en 2018, al periódico El País, presentando un mapa de México, sección electoral por sección electoral, quién había ganado las elecciones. Yo no creo que un periódico que tiene la capacidad de presentar un mapa de ese tipo se chupen el dedo y no reflexionen sobre si los resultados son viables o no son viables. Matemáticamente esos resultados son imposibles. Y mira, no hay que irse tan lejos con María Corina Machado, Mr. Arancel, Manuel, Donald Trump. Donald Trump se quejó de que le hicieron fraude en la elección en la que le ganó Joe Biden. Hasta fueron a tomar el Capitolio, sus fans, y se quejó amargamente Donald Trump, y es el primero que reconoce a Novoa. Son 2 pesos y 2 medidas, porque todas las derechas apoyan incluso con fraude electoral. Y efectivamente, cuando ves que en Venezuela, con menos elementos, con resultados plausibles, llaman al fraude, sanciones, ahí anda la señora Ayuso de la Comunidad de Madrid, que fue a Ecuador a hacer campaña por Novoa, etcétera. Esa es la derecha solamente acepta resultados electorales cuando ganan o cuando hacen fraude. Y en este caso fue un fraude escandaloso, verdaderamente escandaloso. Este argumento que te acabo de dar, Manuel, es de un peso enorme, enorme. Yo no me los explico. Y lo vi el domingo en la noche. Yo dije, no, ya les hicieron fraude. Si tú te acordarás, se cayó el sistema, como en México, en el fraude del 88. Tú no te acuerdas del fraude, pero los que sí vimos la caída del sistema lo recordamos. Fue un fraude escandaloso, avalado, pues por lógicamente los que salieron a reconocer inmediatamente los resultados de Novoa, pues son los gobernantes de derecha, Manuel. Salió Javier Milei, salió Bukele. Pero también salió Lula y salió Boric. Pues mira, Boric, si te acuerdas, él incluso se ha mostrado crítico con Maduro, y pues para mí cometen un gran error. Si tú no analizas los resultados y ves que son plausibles, como lo dijo
Petro de Colombia, pues se comete ese error. ¿Por qué? Porque partes de tu propia experiencia, Manuel. Mira, yo después de vivir 10 años en Europa, 10 años, me costaba un enorme, pero enorme trabajo explicarles a los europeos el significado de un fraude electoral. Así. No, ellos miden a partir de su parámetro, parten de que las elecciones son limpias, que cada voto cuenta. Para que se den una idea, en Europa, en las casillas electorales, no hay representantes de partido. Punto. Son ciudadanos insaculados y no son las bolotas que vemos en las casillas en México. Pero ¿qué sucede en México, Manuel? Que tenemos una larga experiencia de fraudes electorales por el PRIAN. Por lo tanto, somos más desconfiados y estamos más entrenados para ver cuando un resultado es plausible y no. Y como dice Verónica Leiva, Boric es buena ondita. Pero mira, fíjate, ahorita un poco de lo que dice Verónica Leiva. Manuel, te acordarás en la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se da el referéndum. Bueno, ahí ni la derecha chilena hizo fraude, ¿eh? Porque perdió el referéndum Pinochet y Pinochet se fue del poder. Entonces, es un poquito lo que dice Verónica Leiva de Boric Buenondita, pero también es cierto que en Chile no tienen la tradición de fraudes electorales. Tienen algo peor, ¿eh? El golpe de estado de Pinochet. Sí, doctor Valderas, veo algunos mexicanos que están expresando en el chat, pero a mí qué me importa saber de Ecuador, yo soy mexicano, hablen cosas de México. No me tocó, bueno, sí me tocó vivir el 2006, pero tenía yo 4 años, evidentemente no tenía conciencia. Yo hubiera querido millones de mexicanos que en Ecuador, Perú, Brasil, Argentina se hablara en el 2006 del fraude que sufrió México, el fraude electoral del 2006. Creo que si México es este faro de insurgencia informativa en donde gracias a las redes sociales, a la gente y a la politización del pueblo, se puede hablar y ganar la narrativa mediática, la guerra mediática de las mentiras y de las verdades en redes sociales, pues lo mínimo que puede hacer uno, ya no como mexicano, sino como latinoamericano, es hablar de lo que sucede en la patria grande, doctor. Mira, Manuel, a ver, a nosotros nos afecta todo lo que pasa en el mundo en mayor o menor medida, a todos los países, ¿eh? Ahí está el ejemplo de los aranceles. Pero Ecuador, pues, forma parte de América Latina. ¿Cómo nos vamos a defender de esta política proteccionista de los Estados Unidos? Diversificación de mercados, potenciamiento del mercado interno, Plan México, ver más hacia el sur. Y Ecuador está al sur de México. Nos debe de interesar. Ahora, ¿que le vamos a dedicar 23 horas al día? No, pues eso la gente de Ecuador. Pero sí tenemos que estar interesados porque además hoy en día la información circula mucho más rápido. Tú lo señalaste en el chat que estamos de manera conjunta. Yo el domingo ya tenía los resultados y ya estaba dando mi valoración, que fue una gran sorpresa negativa en términos de la cuestión del fraude. Y yo les diría, a ver, ¿quiénes entraron de manera violenta, violando la soberanía de México territorial en nuestra embajada? Fue en Ecuador. Así es que, claro que tenemos que ver, ¿no? Ojalá, y se aumentara el comercio entre América Latina. Doctor Valderas, para finalizar, ¿hace bien la presidenta en no reconocer a este autoproclamado presidente? La oposición le dice a la presidenta, hay que reconocer a Novoa, hay que felicitarlo. A ver, la oposición en México es hiperchafa, Manuel. O sea, la oposición en México le decían a la doctora Claudia Sheinbaum que le copiara a Justin Trudeau y que fuera a Mar-a-Lago, ojo, a besarle el trasero a Trump, porque eso lo dice el mismo Trump, ¿eh? A mí dijo, aquí me vienen a besar el trasero.
Eso es lo que quiere la chafa oposición. Y lo hacen porque es de derecha. Ahí entra también el doble rasero. Ellos apoyaron a la oposición venezolana. No, las elecciones, el voto por voto y que se repitan y que no se dieron los resultados, etcétera. La doctora Claudia Sheinbaum tiene razón, Manuel, y lo dijo. Ellos invadieron la Embajada de México de mala manera, violando el derecho internacional. La doctora dijo, no vamos a tener relaciones mientras gobierne Noboa. Noboa dura 4 años. O sea, Noboa se va a ir antes que la doctora Claudia Sheinbaum, Manuel. Entonces, yo creo que tiene toda la razón nuestra presidenta. Doctor, ya la última y nos vamos. La revista Time asegura que la presidenta Sheinbaum está dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. Híjole, pero a mí Sergio Sarmiento y Raimundo Riva Palacio me dicen otra cosa, que cada vez va perdiendo más poder la presidenta y que la mañanera se ve menos. Dudo mucho que Raimundo nos esté mintiendo, doctor. Sobre todo, a ver si me permite, sobre todo mostrándole el siguiente video. Vamos a ver, escuchar. La resolución específicamente, o sea, él en este momento la resolución así en sí mismo lo deja impune. Pero sí hay otros pasos que se pueden hacer para que no quede impune. Yo no lo he explorado, pero tanto a él como a la señora Vilchis, y lo estoy hablando hipotéticamente, se les puede fincar una demanda por daño moral en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque como lo difundían a través de los sistemas de radio y televisión del gobierno, pues en varios sistemas de cable, de paga en Estados Unidos, aparece el canal 11 o aparece el canal 22, es decir, sí se difundió en Estados Unidos. Entonces sí, pienso hipotéticamente, sí podría dar lugar a una demanda por daño moral, ahí sí directamente a ellos, no al gobierno, que es lo que procedería en el caso de México, que son los casos que se han dado en otros temas de derechos humanos que tardan mucho tiempo, pero que al final viene una reparación del daño. Yo sí creo que no se puede quedar impune lo que hicieron en el sexenio anterior. Dice que quiere una reparación del daño Raimundo Riva Palacio porque le dejó secuelas el sexenio del presidente López Obrador. Manuel, mira, vamos a contestarle a Rivapayaso chayotero, de los que más dinero recibieron de los gobiernos neoliberales, para que no ande ahí con estas cosas. Eso que dices de la revista Time es real. Mira, ya está por salir, ahorita te estoy compartiendo la última versión de Morning Consult. Esta es hasta, fíjate, hasta el 5 de marzo. Ahorita ya está por salir la de marzo. Esta, digamos, va de 27 de febrero, 5 de marzo. Se va a publicar ya ahorita en abril la siguiente. Ve nada más a Claudia Sheinbaum. Segundo lugar, entró en segundo lugar. Cuando Time te dice que es de los líderes más influyentes, vamos a compararlo con Emmanuel Macron. Penúltimo lugar, 19% de aprobación, 74% en contra. Olaf Scholz, que ya se va, 21%. El de Corea del Sur, 22%. Trudeau, que ya no va a aparecer, 31%. Keir Starmer, 32%. Bueno, dejo de compartir, Manuel. O sea, los datos, incluso a nivel internacional, muestran una cosa. Si tú en Europa no dices Sheinbaum, una gran cantidad de personas europeas van a saber de quién se está hablando. Yo monitoreo, Manuel, periódicos ingleses, The Guardian, franceses, Liberación, la red Voltaire con Thierry Meyssan, me checo República en Italia, por supuesto Canal Red, El País en España, y yo veo
y veo noticieros de televisión y veo la Deutsche Welle, ojo, en Alemania, y ¿sabes qué, Manuel? Todos conocen a Sheinbaum. Y la posición estratégica de la doctora Claudia Sheinbaum en el tema de los aranceles la tiene acá a nivel internacional. Dicen, wow, wow. O sea que lo que dice la revista Time es cierto. Cabeza fría, seriedad. Lo que dice la doctora, yo no voy a andar comentando declaraciones. Vámonos al documento y a lo que quedó escrito. Y si hay que negociar, se negocia. Con, Manuel, la relación de asimetría que tenemos con Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar orgullosos porque, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, ¿tú te acuerdas, Manuel? Andrés Manuel López Obrador aparecía en los debates del Parlamento español. Ahora también Claudia Sheinbaum. Yo quisiera ver cuándo apareció el nombre de Peña Nieto o de Felipe Calderón en debates de parlamentos de otros países. En América Latina, todo mundo conoce a Sheinbaum. En España, todo mundo conoce a Sheinbaum. Yo estuve, Manuel, en octubre del año pasado en Italia, un mes, y platicando con mis amigos de muchas ciudades del norte de Italia, todos conocían a Sheinbaum, todos, porque mucha gente siguió el proceso electoral en México. Así es que no es exagerado que la revista Time coloque a la doctora Claudia Sheinbaum. Mira, como dice Ignacio Rueda, efectivamente hasta en Timbuktu o Tumbuctú o Marte, hasta allá la conocen. Sí, tenemos una persona, fíjate, en CELAC. ¿Cómo fue recibida en CELAC Claudia Sheinbaum? O sea, de primerísimo nivel, su discurso fue sobrio, contundente, de una estadista que sabe perfectamente en dónde está parada. No, no es una presidenta de grito y sombrerazo, no es alguien de mecha corta como Javier Milei, no es una bufona como Javier Milei, más allá de lo que diga la derecha. Pues la derecha en México, ¿qué va a decir, Manuel? Ya gobernaron este país y lo gobernaron muy mal. Doctor Valderas, le agradezco muchísimo su tiempo, presencia y análisis aquí en Reporteros MX. Tenemos a un invitado en espera, pero le quiero pedir en 30 segunditos su opinión sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Mira, yo contestaría con la periodista peruana que mostró la última fase de la vida de Vargas Llosa. Mira, aquí enfrente está mi libro, mi librería de literatura. Tengo 3, 4 libros de Mario Vargas Llosa. Y me gustaba, de joven lo leí. Pero si a mí me dices Vargas Llosa, lo último que me viene en mente es un fascista que decía que había que votar bien, de derecha, uno que cambió a la ciudadanía española y que además defendió dictaduras, entre ellas la de Dina Boluarte en su propio país. Yo me quedo con la imagen de Mario Vargas Llosa, fascista de derecha, legitimador de fraudes electorales, usando su prestigio como Premio Nobel de Literatura. Doctor Valderas, le agradezco mucho. Éxito en estos nuevos proyectos y rómpala. Gracias. Redes sociales, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook, en X, en Blue Sky. Todos los lunes aparece mi artículo de opinión en el Universal Querétaro. Y los martes, pues mi cápsula de Dato Mata Relato en Canal 11, en el noticiero con Vianey Fernández, Jorge Armando Rocha, entre 7 y 8 de la noche. Venga, pues ahí vamos a estar al pendiente todos los martes, tanto los que lo queremos como los que no. Muchas gracias, doctor. Cuídense mucho. Hasta luego, Manuel. Y saludos a tu público, ya lo vi muy activos. Cornelio Benítez hasta Florida. Nos vemos, Manuel.